Hola, bienvenidos a Muéstranos tu Gloria podcast. Aquí contaremos testimonios que dan la gloria a Dios. Escucharemos a personas que han decidido creer que Dios realmente mueve montañas. Personas que tienen testimonios de sanidad, de provisión, de restauración y sobre todo de fe. En este episodio vamos a escuchar la historia de Daniel, un joven que desde pequeño luchó con baja autoestima y con preguntas profundas sobre su identidad. En medio de estas luchas, Dios lo sorprendió y le mostró quién era realmente él. Su proceso es una inspiración para todos los que alguna vez hemos sentido que no somos suficientes o que no encajamos. Acompáñame y quédate hasta el final porque sé que esta conversación con Daniel te va a recordar que nuestra verdadera identidad se encuentra en ser hijos de Dios. Dani, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, súper bien, la verdad. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias por invitarme, la verdad. Ya grabamos con tu esposa ahorita y la verdad, tremendo testimonio. Y estoy expectante del tuyo porque me contaste un poquito y quedé impactada, la verdad. Porque muchas veces lo que nos vas a contar le pasa mucho a las mujeres, pero seguramente le pasa también a muchos hombres, pero los hombres no lo cuentan. Siento que los hombres pues se guardan esas cosas y qué lindo que lo puedas contar porque seguro va a haber hombres que van a decir, wow, yo siento que me pasó lo mismo y pues que puedan ser libres de eso, ¿no? Pero bueno, Dani, pues empecemos. Cuéntame tu testimonio. Wow, increíble, no sé por dónde empezar, pero siento que el haber crecido en una familia cristiana tiene algo muy dulce, algo muy hermoso, pero al mismo tiempo también tiene sus retos. Creo yo que crecí en una casa donde nos inculcaron mucho el temor a Dios. Y yo crecí en vez de estar mirando Disney o Fox o cualquier otra cosa. De hecho, ni siquiera teníamos cable. Pero yo crecí mirando las historias que compraban en las librerías bíblicas de Moisés, de Jesús, de José. Entonces yo vivía y crecí mirando todas esas historias. Y la música que yo escuchaba, a mí me compraban cassette, que donde venía la música Pedro en alta mar, en un barquito. Literal, eran todas esas canciones cristianas. Sí. Entonces fue hermoso porque crecí con esos principios y crecí sabiendo quién era Dios y con esa pasión y ese deseo de realmente yo quiero esto en mi vida. Pero también tuvo sus retos que no podía identificarme o no podía relacionarme muy bien con otras personas o con otros niños. Porque en vez de estar haciendo deporte, digamos, con mi familia nos llevaban a hacer ciertas actividades como yo eran pastores, son pastores, pero en ese entonces pastoreando nos llevaban a campamentos, a ciertas cosas de la iglesia y de pronto en vez de estar haciendo deporte, me tocaba hacer esas actividades. En vez de estar mirando los programas que cualquier niño miraría, estaba mirando otro tipo de cosas. Entonces cuando tocaba conversar, no tenía nada en común. Cuando me tocaba hacer deporte, era malo, pero malo para el fútbol. Malo, o sea, pero no. Así que, nada, o sea... ¿Te refieres como claro, porque en la iglesia seguramente no te pasaba eso, pero en el colegio, ¿te refieres como cuando ibas a la escuela, que como que no sentías que te relacionabas bien con los niños? Total. Y algo gracioso que pasó es que yo también era muy hiperactivo. Bueno, sigo siendo hiperactivo, pero ahora se refleja de otra manera. Y cuando estaba en el colegio, nunca pude cuadrar o entablar amistades muy profundas con los niños, ni siquiera para jugar. Entonces creo que eso me llevó en cierto punto a sentirme el niño raro y a no poder, a sentirme muy solitario. Entonces no tuve muchos problemas para socializar y también llegó a pasar mezclado a todo eso, que primeramente era hiperactivo, segundo, no podía socializar muy bien, por alguna razón empecé a tener problemas para socializar y encima yo, por ejemplo, vestía muy extraño, muy chistoso y eso era como el cherry encima de todo esto y me llevó a tener problemas serios de autoestima. Realmente me acuerdo que, y no sé si puedo contarte y ser obviamente vulnerable con esto, me acuerdo que yo era muy emocional y muy sensible. Y cualquier cosa que decían, las burlas, inclusive el bullying, porque creo que sufrí por algunos años bullying físico y para parte de físico es también emocional.
Me acuerdo todavía de ese bullying físico y salía al recreo, salía como con mis pipocas. Nosotros le decimos pipoca, pero es como popcorns, que es maíz-pira. Crispeta, sí. eso. Dependiendo del país. Exacto. Entonces Pipocas. me acuerdo salir con mi recreo que tenía, era lo que podía comprarme era una bolsita grande, me acuerdo, y me la compraba y venían y ¡prá! Me la tiraron todas en el piso y se burlaban y era como que me empujaban y caía. Y yo me acuerdo decir algo en mi mente, y me acuerdo de este escenario, decir, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Sí, un niño. Sí, o sea, pero al mismo tiempo me dolía mucho y esas cosas me marcaron bastante. Y, por ejemplo, me acuerdo cuando ya era un poco más grandecito, me empezaban a gustar las niñas, las chicas, y yo no sabía cómo acercarme, intentaba acercarme a ser amigo, pero sentí ese rechazo. Y me acuerdo cuando le conté que se me empezó a hacer amigo, que me gustaba una chica. Y me dijo, le empezó a molestarle a esa chica conmigo y me acuerdo en público que dijo como que, ay no, qué horrible, guácala, con Daniel no, con ese ni se acerca y no sé qué. Pero lo dijo enfrente de todo el curso horrible. Y todo el mundo, guau. Ese tipo de cosas empezó a sumar y a sumar sobre todo. Y creo que me llevó a tener más problemas de autoestima. Y cuando pasaron los años inclusive, me empecé a sentir mal y me acuerdo que creo que el enemigo empieza a tornar todo eso y a meterte ideas en la cabeza. Horrible, sí. Y yo me acuerdo decía, no, yo soy horrible, yo soy feo. Y lo cuento así, pero realmente yo lo creía. Yo me acuerdo de momentos de estar ya era medio adolescente, preadolescente en esta etapa, estar tardes enteras extrañamente mirándome al espejo y diciéndome, soy horrible, me odio, me odio. Y como me sentía muy solitario y algo que cuando uno crece como cristiano, como que uno como sentía que me tenía que mostrar bien, que tenía que estar bien, que todo tenía que estar bien, pero interiormente estaba mal y no tenía con quién hablar y no sentía de pronto esa confianza de hablar con mis padres. Y todo eso me lo guardaba y no entiendo ahora, pero en su momento era como el fin del mundo para mí. Y llegó el momento en que realmente decía... quiero terminar esto, realmente estoy cansado y yo sentía que sufría mucho porque como tenía hipersensibilidad encima de todo esto, entonces a todo niño le afecta, pero tenía hipersensibilidad, entonces sobrepensaba mucho todo, más esa sensibilidad yo sentía no, o sea... Cuando tú dices que tenías hipersensibilidad, ¿esto es un diagnóstico o algo así? Creo que no era un diagnóstico médico, pero porque también de la forma como crecí, nunca fui a un doctor o un psicólogo. Entonces, hasta el día de hoy creo que nunca he ido. Entonces, no sabría. Pero tú más o menos como que has averiguado, como que sientes que en general, pasaba eso en ti. Sí, porque ahora que recuerdo, me sentí y me dolía por cosas que no debería. Que era exageradamente y era demasiado. Okay. Entonces... por ejemplo, si no me saludaban de la misma manera o si de pronto me decían Daniel de otra manera y no como me solían decir. Entonces, sobrepensaba mucho las cosas y me llevaba mucho a creer que el mundo me odiaba. Me lo tomaba muy personal. Entonces, creo que eso venía a causa de ya esa baja autoestima, pero al mismo tiempo seguía yo pensando y creyendo que el mundo estaba en mi contra. Llegué muchas veces y en muchas ocasiones a querer suicidarme. Honestamente, me acuerdo estar con el cuchillo y sentir... Pero me acuerdo paradójicamente que el temor que sentía era me voy a ir al infierno. Y yo decía, wow, o sea... Ese temor que inculcaron tus papás así tal como... cual. Sí. Tan fuerte. Es como que no quería estar vivo. Y por muchas otras cosas que también pasaron en mi vida y que fueron muy duras también, muy personales, pero realmente es como que no quiero estar vivo, decía, realmente no me siento bien en esta vida, pero también sentía el temor de ir al infierno y yo decía, no quiero. Entonces, ahora digo, bueno, ok, era el temor lo que se inculcó y gracias a Dios obviamente que eso no fue a mayor, pero... fue un problema serio en su momento. Yo te quería preguntar como en ese momento, ¿qué te detuvo para no ser? O sea, me dijiste que el temor a irte al infierno y todo, pero realmente, o sea, aparte de eso, o sea, llega ese día
y de ahí en adelante, ¿tú qué dices? Entonces, bueno, no lo hago por mover el infierno, pero entonces, ¿qué hago? O sea, ¿cómo pasaste de ahí a esto de, bueno, ir mejorando cada cosa? ¿Qué hizo que tú hicieras eso? Creo que de a poco fui teniendo sentido y mejor entendimiento de lo que es propósito. Y me acuerdo unos años luego, inclusive de eso, empecé a servir mucho más en el ministerio dominical, pero de niños. Y creo que el empezar a tener la mente enfocada en algo y desde entonces empezar a no solamente enfocarme en mis problemas y en mis dolores, creo que ahí podría haber sido que empezó este proceso de decidir ir mejorando progresivamente. Cuando dejé de simplemente vivir solamente qué es lo que me hace sentir mal y cuáles son mis dolores y mi sufrimiento, y empezar a poner mis manos útiles en algo. Me acuerdo empezar a servir y ayudar en el ministerio dominical. Todavía seguía siendo niño y empecé a ayudar, empecé a hacer los domingos. Y me acuerdo el momento cuando me dijeron que pueda empezar a dirigir un grupo de niños. Me acuerdo que eso fue como, wow, qué increíble, qué honor. Y era uno de los primeros niños que empezaba dirigiendo un grupo, como decir un Urban Life o un grupo de conexión, como le llaman. Y de solo niños. Yo me emocioné mucho y empecé a prepararme. Y no mucho tiempo luego me acuerdo que mi hermano iba a predicar un domingo y junto con mi hermano también iba a predicar yo, y todavía era niño. Y fue como wow, qué increíble, y sentir que mi vida tenía un sentido, tenía un propósito, pero ya sentirlo de una forma tangible, no solamente de una manera teórica. Todo eso fue ayudando, creo, mucho, pero algo que me ayudó a conectar mucho más con Dios, diría, paradójicamente, fue la música. Me acuerdo empezar a practicar un instrumento, que es la guitarra, y sentí como, wow, cuando empecé a tocar mi primera canción, estar ahí todo enfocado, y me acuerdo con las canciones de Adrián Romero y del que es su hijo, Adrián Roberto, en ese entonces. Empecé a sacar las primeras canciones y a cantar. Y con el tiempo eso me llevó a estar en la banda de la iglesia. Cuando nos movimos a otra iglesia, que decidí tomar más tiempo en la música, y todo eso me fue conectando mucho más con Dios de una forma más tangible, y creo que ahí fue empezando el proceso de acercarme a Él, pero también de progresivamente ir cambiando mi vida. Qué lindo, porque como que dijiste algo clave, que siento que a veces cuando estamos muy ensimismados en nuestros problemas, en nuestros dolores, no vemos nada más. Sí. Es como lo que tú decías ahorita, como el mundo gira alrededor mío, yo soy el centro, y si algo pasa, malo, ¿no? Y cuando alguien es ensimismado, como que se encierra cada vez más en sus pensamientos y en su dolor. Pero la manera en la que tú lo batallaste, que claro, en ese momento no fue como que alguien te lo aconsejó y fue como un tema práctico, pero creo que en este momento sí se podría decir, si esto te pasa a ti, sirve. Sí. Pon tus capacidades, tus conocimientos al servicio de otras personas. Porque cuando tú te das cuenta que hay otras personas que también tienen problemas, que también tienen vida, que sí, o sea, no eres solo tú no eres el dueño del mundo, sino que hay otras personas que también tienen necesidades y que tú puedes ayudarlas, que tú puedes aconsejar, que tú puedes guiarlas. Como que dejas de enfocarte en eso y te enfocas en algo que para lo cual Dios te creó, ¿no? Al fin y al cabo. Y es para el servicio a Él. Y creo que eso es muy bonito. Y ya lo he escuchado varias veces en muchas personas, no en el podcast, como en conversaciones, que me han dicho, el servicio me ha sacado a mí de X, Y, Z cuestiones en mi vida. Creo que en el servir hay mucho poder. Total. Hay mucho poder. Total. Inclusive me acuerdo, ahorita me trajiste a la mente, como empecé a dirigir este grupo de niños. Yo me acuerdo, empecé a invitar a todos los niños del barrio, a todos los niños que
que se me cruzaba, literal, que se me cruzaba. Me acuerdo ir inclusive a los canales son como donde viven los niños de la calle, y me acuerdo todavía invitar niños de la calle. Me acuerdo ver ciertas realidades, y como en esa etapa justamente también empecé a trabajar, me acuerdo estos niños que eran de muy bajos recursos, y veía la necesidad y la dificultad en las que vivían, y me acuerdo estar regalándole algunos juguetes, como me acuerdo cuando iban a la casa, tenían bastante hambre, y me acuerdo como que, ok, perfecto, toma esto y comer, y ir a visitarlos y luego ver la realidad en la que vivían. Inclusive uno siendo niño se da cuenta y uno entiende y ve, y uno queda como que impactado. Me acuerdo cuando me empecé a juntar con ciertos niños de la calle, porque trabajaba y salía del trabajo, y algunos de los niños de la calle trabajaban en ese supermercado como cuidando autos. Y yo empecé así, digamos, pero me acuerdo, mi mamá no sabía al inicio que empecé a trabajar, pero decidí como que quiero trabajar porque, no sé, me pareció cool. El asunto es que obviamente vi que ellos vivían dentro de los canales, que son como ciertos túneles de donde pasa el agua de desagüe de la ciudad, y ellos vivían ahí dentro, y lo que comían ellos cuando tenían hambre, pescaban peces literal del drenaje de desagüe de la ciudad. Y me acuerdo haber comido el pez, o sea, el pescado cocinado, porque hacían como fogatas, lo cocinaban, y comí con ellos. Entonces recuerdo el sabor, era como curioso, era un poco... Bueno, ese no es el tema. El asunto es que ya uno se va dando cuenta, y inclusive hasta el día de hoy diría que el darte cuenta que vos no tenés los peores problemas, y de que hay otras personas pasando problemas igual o inclusive muchos más duros que los tuyos, te hace dar cuenta que te estás ahogando en un vaso con agua, y que realmente... tienes mucho para dar. Sí, cuestión de cambiar tu perspectiva y la forma como ves, y no tomar una posición. Creo que esto fue clave con los años que fui aprendiendo, es no tomar una posición de victimismo y decir, oh no, yo, pobrecito, yo. Claro, toma tiempo, o sea, de pronto se resume ahora en unos cuantos minutos, pero... Sí, esto es de años. Es de años. Sí. Dani, y bueno, ahorita me contabas como que empezaste a hacer como cositas prácticas, como para ya no sentirte, sí, como el niño raro, o como esta persona que no puede entablar conversaciones y todo eso, y me contabas como, bueno, que empezaste a tomar estas clases de public speaking, que empezaste a vestirte mejor, bueno, como estos temas prácticos, pero dijiste algo y fue como mi identidad se refugió en esto, en este Daniel creado, como de voy a hacer esto, y llegas a Australia y ¡puf! Se te acaba todo ese Daniel que creaste. Tal cual, eso fue increíble porque... me acuerdo esta frase, y con esto voy yendo rápido, que dije, quiero ser la mejor versión de Daniel, y quiero ser Daniel 2.0, y empecé a trabajar. O sea, tú te prometiste eso. Sí, y empecé a ser muy trabajador, empecé a decir, voy a empezar a emprender mucho, aparte de trabajar, dije, voy a empezar a hacer negocios, y me acuerdo, tuve el apoyo de mis padres, la verdad, gracias a Dios, que me decidieron apoyar, y decidí importar autos de Japón, luego de Estados Unidos, y decir, vamos a hacer negocios, y meterme esa identidad, hacer negocios, hacer esto, hacer mejor socialmente, hacer muchas cosas prácticas, y hacer mucho más abierto en público. Y cuando llego a Australia me doy cuenta que todo eso se desborona, porque para empezar, si yo me sentía con muchas fuerzas y muy vigoroso porque yo podía hablar, comunicar, negociar, vender, llego a Australia, no puedo ni hablar absolutamente nada. Eso iba, por ejemplo, cuando iba charlando con alguien el otro día, decía que yo llegué en nada. Yo no sabía diferenciar la diferencia entre she o her. Yo decía, bueno, espera. She es mujer, es ella. ¿Quién es her? Yo decía, no entiendo nada. Espera, me estás confusando. Y contar, por ejemplo, yo contaba del 1 al 10, yo sabía, pero 11, 12 y 13, por ejemplo, yo pensaba que era 10-1, 10-2, 10-3, y yo estaba re mal cuando llegué acá. Yo decía, Dios, y me acuerdo, dijeron, no, el inglés vos te lo aprendés eso ahí a las patadas en el camino. No, qué salvajada, me costó mucho. Ustedes llevan acá
6 años. Sí, llevamos 6 años. Pero tú hablas súper bien inglés hoy día. O sea, Pero, también te propusiste, también dijiste, fue una de las cosas que de pronto también dijiste, ¿tengo que hablar bien inglés? Sí, sigue siendo un proceso, obviamente, pero fue como que no, tengo que hacerlo. Pero bueno, llegué, no podía comunicarme. Me acuerdo querer pedir el SIM card, que es el chip, o bueno, la tarjeta de telefónica, y no poder como, mi chip, ring ring. No podía ni siquiera expresarme y fue duro. Yo te entiendo, eso es horrible. Que uno va a pedir algo de comer y uno dice, ¿cómo digo que quiero esto? Y uno dice... Literal. Es horrible. Es horrible. Es un logro cuando logras pedir lo que querés la primera vez. Porque uno come lo que alcanzó a pedir. O sea, uno no come lo que quiere en el menú, uno come lo que alcanza a pronunciar. Sí, sí pasa. Wow. Entonces, bueno. Ahora, claro, llegas de pasar de este proceso de, bueno, por fin ya me puedo comunicar bien y te vas a un país donde no hablas el mismo idioma. Tal cual, es como me sentía mudo en querer hacer negocios. Decía, no, ¿qué? A conseguir trabajo. Y quería conseguir trabajo. Me acuerdo conseguir una entrevista, llegar a la entrevista y, no, o sea, me preguntaba y yo, yes, sí, sorry, decía yo. No, que estaba sumamente mal en cuanto a ello. ¿Qué más? Me dio mucho en el orgullo hacer otro tipo de actividad. Aquí tocó hacer, pero aquí toca hacer de todo. Aquí toca hacer de todo. Sí. Al final todo eso siento que derrumbó todo eso que yo tenía, esa supuesta identidad, que me di cuenta que fue como construir mi identidad sobre la arena, que siento que construí, como dice la Biblia, mi casa sobre la arena, que no hay que hacer, pero así lo hice. Ahí fue donde todo se me desboronó y me di cuenta de que, Daniel ya no es el que puede hablar, el que puede negociar, el que puede hacer, no sé. Lo que se propone. Lo que quiera. Me sentía muy impotente, pero también me sentía muy vulnerable. Realmente vulnerable. Y creo que aquí uno es llevado a extremos, pero también te lleva a fortalecer tu fe. Y recuerdo de llegar el momento en que no había absolutamente nada en la cuenta. Nosotros demoramos como 7 meses hasta conseguir el primer trabajo. Entonces eso fue duro, los ahorros se fueron. Me acuerdo que nosotros vendimos todo en Bolivia y nos fuimos de verdad así con todas. Llevamos con todo, con nada y fuimos. Y ¿quieres que te sea honesto? No di la talla, pero Dios estuvo ahí y el Espíritu Santo para apoyarme, pero también mi esposa. Moy fue un increíble apoyo, porque si fuera solo por mí diría, yo llegué y dije, no, yo me voy, no puedo con esto, mucho, no puedo lidiar con esto. Yo dije, me largo. Pero ella decía, no. Yo decía, ¿por qué no? Si no hay nada acá, ¿por qué aferrarnos y quedarnos? Decía, porque no es el tiempo de Dios. Cuando sea el tiempo de Dios no tengo problema que nos vamos. Pero siento que no es el tiempo de Dios. No hemos completado ni el primer año, pero yo ya estaba desesperado. Yo decía, no, ya me quiero ir, no estoy desperdiciando. Tú querías volver a tu zona de confort. Exacto. Quería volver a ese Daniel, pero ¿sabes qué? Fuimos llevados por muchas cosas. Ni se diga cuando llegó el momento de la pandemia. Extrema necesidad, pero también al mismo tiempo siento que eso me llevó a construir mi identidad. Como quedé totalmente al desnudo emocionalmente. Dije, ok, si todo eso no es Daniel, ¿quién es Daniel entonces? Y empecé literal a poner mi identidad en Dios y a darme cuenta de que con todo o con nada, yo, si tengo a Dios, lo tengo todo. Y decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo. Y a reflejarme y verme en Él, es decir, ok, hacia allá es donde quiero ir. Y eso fue como construyendo nuevamente mi identidad. Y ahí me di cuenta que mi seguridad fue construyéndose nuevamente como un segundo proceso, la segunda etapa donde dije, ok, ahora me doy cuenta que mi vida tiene que estar construida sobre Cristo. Y ha sido muy bonito porque siento que ha sido ya
sanar todos esos problemas, toda esa baja autoestima de la niñez, pero ya de una forma más madura, donde me doy cuenta que empiezo a hacer las cosas, pero ya con conciencia y con claridad de cuál es mi posición y de quién soy y quién soy en él. Pero también, ¿sabes qué? Creo que todo este proceso y lo que pasó me llevó también a entender y a tener un poco de empatía con otras personas. El proceso de Australia ha sido muy largo, fue un reto, o sea, pasaron muchas cosas que rompieron mi orgullo. Porque me doy cuenta que muchas personas que vienen de la baja autoestima se refugian en el orgullo. Y eso es orgullo disfrazado de miedo, timidez o sí. whatever. Y siento que es como que así me hizo Dios el orgullo, donde me di cuenta, ok, perfecto. No tengo nada, empezamos de cero. Literal. Pero ha sido bonito, honestamente. Siento que Dios ha ido trabajando conmigo y me ha convertido en una mejor versión y sé que es para la gloria de Él. Y quiero que sea así. Y ahora tengo mucha más claridad en eso, que quiero que todo lo que yo he vivido y lo que Dios tiene para mí en el futuro sea para su gloria. Y ya he visto cómo Dios nos ha ido utilizando como matrimonio, pero también personalmente para poder apoyar, para poder inspirar a otras personas. Y me di cuenta que realmente eso es increíble, eso vale la pena. Y quiero que sea para la gloria de Él. Entonces digo, ok, si puedo decir lo que yo he pasado, si puedo compartir mi testimonio, que sea para que Él se glorifique, porque realmente en todo este proceso, absolutamente todo, la clave de todo ha sido Él, porque solo desde el inicio nunca tuve la fuerza emocional ni suficiente determinación, y creo que en sus momentos fue realmente Él levantándome y también colocando a las personas correctas, líderes increíbles que han sido de mucho ejemplo, y una esposa hermosa e increíble que he aprendido mucho con ella, y con su familia también aprendiendo la generosidad, aprendiendo la empatía, aprendiendo a amar sin esperar nada a cambio. Creo que mi corazón estaba muy sediento, y cuando vi cómo era vivir de otra manera, qué bonito que es eso, estas personas que realmente quieren vivir conforme al corazón de Dios, yo dije, yo quiero eso también. Y hice un proceso de adaptar, de decir, ok, ¿qué tengo que cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? E ir mejorando un 1% cada día o cada semana. Y ese proceso, pero ese de ir mejorando, siento que ha sido muy bonito, y sé que hay mucho más para recorrer, sé que hay mucho más para crecer, pero determinado para que Él lo haga, Él me convierta en quien Él quiere y que me acerque más a ser un hombre conforme a su corazón. Qué lindo, Dani. ¿Cómo se ve para ti? Porque ahorita dijiste algo que se me quedó en la cabeza y fue como, en lo mucho y en nada, yo soy hijo de Dios. Muchas veces las personas de pronto dicen, no, hijo de Dios, pues Dios da, Dios bendice, Dios, mejor dicho, abundancia, ¿no? Prosperidad, lo que sea. Pero a veces en nada también estamos. Digo mundanamente como finanzas, ¿sí me entiendes? Pero tú dices, no, si yo tengo a Dios, lo tengo todo. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo es ser hijo de Dios teniendo y no teniendo? ¿Cómo tú puedes ser hijo de Dios teniendo y no teniendo? Porque teniendo lo entiendo, pero no teniendo, ¿cómo? Pues hijos de Dios somos siempre, pero me imagino que te refieres a que es mucho más retador y difícil mantenerse en esa claridad, en esa paz, en esa posición de fe, cuando las cosas van mal y cuando los recursos no están. Pero eso lo he ido aprendiendo y sigo en el proceso, pero
hay ciertas cosas como vas viendo la fidelidad de Dios, que Él siempre es fiel, siempre cumple, pero inclusive cuando las cosas no suceden y uno llega a pensar, ok, Dios no cumplió, pero hay algo más allá. Y ¿cuál es el propósito mayor de Dios? Y eso es algo que he ido aprendiendo a entender, que a veces uno ve simplemente tiene una perspectiva limitada. Y me acuerdo de dar este ejemplo de decir, es como nosotros estamos a nivel del piso y ¿qué es lo que logramos ver? Así como vería, por ejemplo, un bebé. Uno ve, ok, esto, y uno no ve más allá de lo que está tal mesa. Pero Dios está en una posición superior y logra ver, ok, yo sé que si escala y pasa esa mesa, se cae por las escaleras. Pero nosotros estamos empecinados, quiero cruzar la mesa. Y al final el papá dice, no cruza la mesa. Y uno no termina cruzando la mesa, uno siente frustrado, no, el mundo es contra mí, me odia, es terrible. Pero a veces hay algo más que puede llegar a suceder, o inclusive que necesita trabajarse en nuestro corazón. Por ejemplo, la perspectiva que yo tenía de cómo iba a ser el proceso de Australia era completamente diferente. Pero ahora entiendo de que tenía que ser como fue. Porque eso construyó y me hizo quien soy ahora. Si no, creo que tendría un corazón y un carácter muy errante. Y sería muy peligroso. Y para el día y para lo que Dios nos ha confiado y para el liderazgo ahora ha sido increíble ver lo que Dios hace, pero de pronto si eso no hubiese sucedido y Dios no hubiese tratado de mi carácter, sería como un mono con un cuchillo y tal, peligroso, ¿no? Entonces, y Dios hace todo al final porque tiene una perspectiva mucho más amplia y hay un propósito detrás de todo y un plan mayor. Y con mucho más nosotros decimos, queremos que tu voluntad se cumpla, glorifícate. Pero cuando son los momentos difíciles, de pronto uno está como que, no, yo no. Pero es difícil. Y cuando miraba en la Biblia, los apóstoles, muchas personas pasaron realmente por tribulaciones. Y algo que digo bastante es que en la Biblia no dice que no vamos a pasar por el fuego, o no vamos a pasar por el agua, o no vamos a pasar por tribulaciones. Dice que vamos a pasar, bueno, no nos quemaremos y no nos hundiremos. Pero pasamos por las tribulaciones, pasamos por los momentos duros. Y creo que he ido aprendiendo de que no significa que todo va a salir como queremos o como esperamos, sino que Él nos va a dar la fuerza y Él va a estar con nosotros cuando las cosas sucedan bien, cuando no sucedan, cuando todo esté o cuando no esté. Y sí, y uno sigue aprendiendo y sigo aprendiendo de tener fe, pero también estar en la posición correcta en los momentos difíciles y en los momentos que las cosas no sucedieron en absoluto como estaba expectando, esperando. Me encantó tu respuesta porque no me acuerdo con quién estaba hablando, que me decía, pero si se supone que yo soy hijo de Dios, así me lo decía con una ira, obviamente entiendo que su corazón estaba muy herido en ese momento y tal, pero me decía como, pero si se supone que yo soy hijo de Dios, si se supone que yo soy bendecido, si yo, sí, voy a la iglesia, en fin, tal, ¿por qué todavía no tengo las cosas que quiero? Como, ¿por qué sigo con deudas? ¿Por qué sigo sin dinero? ¿Por qué todavía mis amigos ya de pronto tienen que la residencia y yo no tengo nada? ¿Sí? Y esta como perspectiva del mundo, como una perspectiva tan limitada de que todo se resume a finanzas, ¿no? Como si tengo millones en el bolsillo, bueno, soy hijo de Dios, ¿no? Y yo le decía, obviamente en ese momento como que no dije nada porque, no le dije mucho más bien porque sabía que en su corazón estaba cegado a su perspectiva y cualquier consejo que se le diera le iba a entrar y le iba a salir. Pero más adelante yo le decía como otro día, le decía, pero es que ser hijo de Dios no significa que Dios te va a dar todo lo que tú
yo estoy empecinada desde hace como unos meses, he venido como teniendo este pensamiento recurrente y es, Dios no es el mago de la lámpara. Tal cual. Dios no es el que, ven, te pido 3 deseitos y me los tienes que cumplir. Y como soy hijo tuyo, me los tienes que cumplir. No. ¿Que Dios puede? Sí. Total. No dudo de que Dios pueda decir que Dios necesita $1.000.000, me lo da y Dios te lo puede dar. Pero no lo va a hacer. Sí, yo lo veo no como... lo va a hacer. Yo lo veo como... me imagino yo siendo padre y ver mi hijo que me está pidiendo cosas o me está pidiendo... Te doy un ejemplo. Tiene 7 años y quiere salir con sus amigos y a dar vueltas y quiere que le dé el auto. Le digo, hijo, no le doy el auto. Usted se va a ir a matar a la esquina. Sí, no va a pasar. Eso no va a pasar. Y si veo que él no está preparado, no le voy a dar lo que me pide. O si me está pidiendo dinero porque quiere ir a, qué sé yo, se quiere ir de fiesta y quiere hacer un desmadre. Entonces digo, no le voy a dar eso. Entonces, creo que un buen padre no da todo lo que el hijo pida. Bueno, un padre sabio. Entonces yo sé que él es más sabio y es en confiar en su soberanía y confiar en que él lo sabe todo y que él es más grande que nosotros. Y que cuando algo no sucede o no pasa o estamos mal, tiene un propósito. Y a veces tendemos todo a cuantificar o a medir con la vara de la provisión financiera, con el dinero. Que, ok, tengo dinero o no tengo dinero, pero hay cosas que son mucho más importantes que simplemente el dinero. Y creo que vi a personas que estuvieron al borde de la muerte cuando tuvimos la oportunidad de ir a Brasil y fuimos a una ciudad donde realmente hay muchas personas haciendo tratamiento de cáncer. Entonces vimos muchos que tenían sus planes y que absolutamente todo se detuvo porque fueron diagnosticados con cáncer y están al borde de la vida y la muerte haciendo tratamientos de cáncer. Nos damos cuenta que su perspectiva cambia, que claro, el dinero es necesario, pero te das cuenta que, ok, el dinero es el menor de sus problemas. Y ahí te das cuenta que el dinero no lo es todo y no es lo que determina las cosas en la vida. No es lo más importante. Que claro que lo necesitamos, por supuesto, pero no lo es todo. Pero a veces cuando uno no tiene esa conciencia, uno basa todo en base a tengo o no tengo. Inclusive, creo que esto lo voy a dar así, ¡pum! Lo dejo ahí. Siento que vivimos en un constante huyendo constantemente de la dificultad, pero de sentirnos incómodo o que queremos que rearmarlo. Queremos que nuestra vida sea demasiado fácil, cómoda, sencilla y que todo siempre esté a nuestra disposición. Al punto de que no estamos dispuestos al sacrificio, no estamos dispuestos a pagar precios. Queremos que todo sea inmediato. Queremos que nada nos cueste. Entonces queremos todo fácil. Y eso me he dado cuenta que la cultura del esfuerzo realmente ha sido ignorada. Y queremos que tener mucho dinero porque no queremos llegar a una posición donde no tengamos dinero y nos sintamos vulnerables, incómodos y que tengamos que esforzarnos. Queremos mucho dinero para no tener que hacer colas, para no tener que... Cosas mínimas y cosas grandes, sí. Pero realmente queremos una vida extremadamente cómoda y tenemos mucho miedo a sentirnos vulnerables, que realmente batallamos entre tener fe, pero al mismo tiempo no querer crecer, porque la fe te lleva a crecer en Él, en Dios, pero para estar en fe muchas veces necesitas pasar por necesidades o por circunstancias en las cuales no hay, tener fe y creer en Dios. Y con esto no estamos diciendo no trabaje. No, pero hay que trabajar ahí, por con supuesto. esto no, la Biblia dice que hay que trabajar. El que no trabaja no come. Sí. Pero sí estamos diciendo que no es una carrera de ratas, de ir detrás del dinero. Mira que una vez, hace poquito, me salió en Instagram como una coach de finanzas, ¿no?
Y yo amo ver cosas de finanzas, no sé, es como que es algo que últimamente me ha gustado ver mucho. Me sale esta coach de finanzas y ella cuenta una historia en que su esposo y ella como que tenían un negocio, pero el negocio les daba apenas para los gastos del mes, ¿no? Y que un día como que era un lavado de autos y que como por un mes entero llovía, pues obviamente pues nadie quería lavar el auto, pues estaba lloviendo y les fue súper mal ese mes y su bebecita tomaba fórmula y no tenían dinero para la fórmula. Y ella dijo ese día, o sea, así estresada de mi bebé necesita comer y no tengo dinero para comprar la fórmula. Bueno, asumo, porque la niña ya es grande, ya todo bien, vivió, que logró darle su fórmula, pero como que ella se metió en la cabeza, esto a mí jamás me va a volver a pasar. Que creo que fue algo similar a lo que te pasó a ti, ¿no? Como, no voy a ser más este niño raro, ¿no? Como, no voy a ser más un niño que no sabe socializar, voy a hacer esto, ¿no? Y se empecinó en dinero, ¿no? Y ahora es coach de finanzas y como que enseña cómo vender cosas, y en fin. Y decía como, wow, lindo, impresionante. Me gustan los testimonios de personas que dicen, no me quedo en la tristeza, sino que de esto voy a ser como una mejor versión. Pero obviamente, ¿dónde queda Dios ahí? Hay como una línea muy delgada de yo todo lo puedo porque me voy a empecinar en lograrlo. Pero ¿dónde queda Dios ahí? Porque, ¿qué fue lo que te pasó a ti? ¿No? Que es como, sí. No, sí, voy a lograrlo, y llegas a Australia y no tienes nada, pero tienes a Cristo. Total. Y hoy, pues, eres alguien que trabaja, que tiene, digamos que sus sueños claros, tu visión con tu esposa, todo, que están bien, que tienen lo que necesitan, seguramente más de lo que necesitan, en fin. Pero obviamente con una visión clara y es como, es Cristo. Ya no es como correr detrás del Daniel perfecto, del Daniel que todo lo puede, del Daniel, sino es Cristo. Y yo decía, qué lindo si esta mujer tuviera a Cristo también en su corazón. Porque, mira, la pandemia nos enseñó algo a muchas personas y es, puedes tener muchas cosas y de la nada llega una pandemia y ya no tienes nada. Literal. O sea, personas que de pronto vivían de negocios, no sé, cualquier negocio y la pandemia tocó cerrarlo y ya. Y tenían toda la plata y de la nada, ¡pum!, en meses ya no tenían un centavo. Entonces, como qué lindo poder vivir en gozo, en paz y en tranquilidad, sabiendo que eres hijo de Dios. Y tú le decías ahorita, y un hijo de Dios simplemente vive con la tranquilidad de que su papá es sabio y que su papá dice no, es porque te está cuidando. Sí. Que si tu papá dice sí y provee, es porque ya es hora, porque ya es momento, porque estás capacitado para recibir eso que tu papá te está dando, ¿no? Pero bueno, gracias por responder la pregunta, me encantó tu respuesta, Dani. ¿Quieres decir algo más, Dani? La verdad, no, o sea, muy agradecido con todo lo que Dios ha hecho ahora en mi vida y sigue haciendo. ¿Sabes? Siento que ahora Dios me ha traído mucha libertad y de hecho algo que mencionabas de ese testimonio, uno de esos temas es, hubo mucha necesidad por muchas razones en mi familia y hubo una temporada, muchos años que hubo excesa y bastante necesidad y escasez y me acuerdo haberme hecho esa misma promesa de decir esto no me va a pasar y tener esa determinación junto con todas estas áreas fue uno más que me determiné y enfoqué mucho en el dinero. Cuando llegó acá fue muy trágico para mí, fue uno de los más trágicos. De hecho, yo nunca era muy despegado del dinero, era muy aferrado al dinero, pero y a querer realmente el éxito financiero. Pero llegó un momento, y me acuerdo hace unos meses, y compartir con unos chicos de la iglesia, amigos muy cercanos, y decirle, siento que Dios me pidió y me dijo esto, ¿qué pasaría si nunca se cumplieran esos deseos y esas metas financieras que tenés? ¿Me seguirías amando? Fue como que,
Y yo me acuerdo... Ay, Dios, qué pregunta tan dura. Y lo peor es, ¿querés que te sea honesto? Y me quebrantó esto porque sentí, o sea, siendo muy vulnerable con Dios, le dije, en este momento siento que, o sea, sí, pero ¿renunciarías a eso por mí? Y esa era la pregunta. Y yo fue como que sentí una tendencia en mi corazón de decir, no, no puedo. no puedo. Y eso me quebró porque dije, ¿cómo puede ser que diga no? Se supone, bueno, mira, soy líder, estoy acá, se supone que conozco a Dios y me sentí muy vulnerable. Fue como que, wow. Y me di cuenta de que, o sea, nuestra naturaleza humana está súper quebrada, está súper mal. Y fue como que, ok, decido entregárselo. Y entregar eso. Y es un proceso, obviamente, pero empezás a sentir también una libertad donde ahora nuevamente estamos reactivados, estamos metiéndonos a los negocios, estamos nuevamente enfocándonos en construir ahora como pareja nuestros negocios. Nuevamente siento que como que Dios ha vuelto a traer las cosas a la mesa, pero siento que ahora la posición es como... Esto es tuyo. Esto es tuyo, sí. Exacto. La ecuación es Dios primero y esto es, tú eres el jefe. O sea, y es otra posición. Y es mucho más tranquilo, es mucho más bonito. Realmente ya no es con una obsesión en la cabeza, sino es como, soy diligente, hago lo que tengo que hacer y sé que la provisión y la bendición viene de Dios. Yo cumplo, ejecuto, pero al final está en las manos de Dios. Y siento que te trae paz, te trae tranquilidad y de una forma diferente. Y ahora, en esta posición y teniendo esta libertad en el corazón y mental también, veo que todo lo que Dios ha hecho y está haciendo es mucho más de lo que esperé, de lo que expecté. Soy muy feliz con el matrimonio que tengo, con la familia, con las oportunidades, con todo lo que Dios ha puesto, con los amigos alrededor, que es increíble, es mucho más de lo que inclusive esperaba. Y también eso fue porque decidí y permití que mis ojos se abran para contemplar y valorar otras cosas y no solo lo obsesivo que tenía antes, sino ahora valorar, ok, Dios, y por medio de Dios ahora puedo ver por medio de sus ojos y sus lentes el resto de las cosas y puedo, wow, asombrarme y tener esa actitud de asombro, wow, increíble lo que Dios está haciendo, lo que hace en la iglesia, lo que hace en la gente, lo que está haciendo en mis amigos, lo bonito que está sucediendo aquí. Y el poder tener esa actitud de asombro ha venido netamente porque decidí rendirme a Dios. Es increíble, la verdad. Y nada, y quiero que Él siga cumpliendo su propósito y siga haciendo lo que tiene que hacer. Y lo va a seguir haciendo si mantienes ese corazón humilde. O sea, eso es lo único que Él pide, como que tengamos humildad en nuestro corazón para que Él pueda mover su mano en nuestra vida. Mira, que ahorita tú decías algo que me llamó la atención, porque hace poquito me pasó lo mismo, pero con mi hija. A ti te pasó con las finanzas, a mí con mi hija. Y ella se enfermó hace unos meses de una gripa, realmente, no fue algo como, pero tuvo fiebre varios días. Y hubo una noche en la que yo ya estaba desesperada porque no le podía bajar la fiebre. Y me dio mucho susto, yo estaba, Dios mío, y obviamente los peores pensamientos, hasta el pensamiento de qué tal, o sea, ¿y si se muere mi hija, qué? ¿No? Y horrible. Chais, mira, él dormía tranquilo, él tenía una paz en su ser, estaba dormido tranquilo y yo ya a 2 de la mañana llorando y yo digo, no te lleves a mi hija, ¿no? Y yo ya entregada. Y Dios me hace exactamente la misma pregunta. Exactamente la misma. Me dice, ¿y si tu hija no está? ¿Me vas a seguir amando? Uy, no, Dani, para mí fue como, no me hagas esa pregunta, Dios, no. O sea, primero no puedes llevar a mi hija. Pero segundo, y fue igual. O sea, fue como, yo le dije, Dios, yo creo que hoy no estoy en la posición de decirte sí. Y me ataqué a llorar. Fue igual que yo decía, Dios, pero yo te amo. Yo quiero decir sí. Yo quiero decirte sí. Aun cuando ella es como lo más preciado que tengo en esta tierra, te quiero decir sí. Pero no puedo en este momento. Y me puse a llorar. No, pues terminé yo ya toda ministrada. No dormí esa noche, claramente. Aparte yo pendiente de ella, que no tuviera fiebre, en fin. Pero
ese día cambió algo en mí, porque yo le decía a Dios, acá hay algo que necesito resolver. Y justamente por esos días, Pastor Sam, creo que fue en un discipleship, no recuerdo, predicó acerca de Jesús es Señor. Y días después, Pastor Sam se encuentra a Chais. Le dice, ¿cómo está tu hija? No sé qué, tal. Y Chais, ay, bien, gracias por preguntar. Y le dice, Chais, solo recuerda, Jesus is Lord, not your daughter. Jesus is Lord. Y Chais me lo contó. Y yo, Dios, esa venía para mí. Claro. Esa venía directa para mí, solo que Pastor Sam no me conoce. Sí, literal. Y Dios me decía como, yo soy tu Señor, no tu hija. Yo. Entonces, ha sido también lo que tú dices, o sea, obviamente es un proceso, no es una cosa de un día para otro, pero sí creo que ese día fui demasiado consciente de poner a Jesús en la posición en la que Él tiene que estar en mi vida. Que creo que es una invitación para todos y es como lo que sea que tú creas que es ahorita súper importante, que escuchando esto te rete a que Dios te pregunte, bueno, si es tu pareja, si son finanzas, si es tu hijo, si es tu trabajo, tantas cosas, ¿no? Un sueño, un emprendimiento, tantas cosas que en nuestro corazón pueden ocupar el lugar de Dios. Y es como, pregúntate eso, que Dios te pregunte hoy, si esto nunca sucede en tu vida, o si esta persona ya no está, o si esto no pasa, o si te quito esto, ¿seguirías amándome? Pero bueno, Dani, gracias por tu testimonio, increíble. Gracias por compartirlo, porque sé que tuviste que ser vulnerable en muchas cosas y hablar de cosas que obviamente pues son, pues sí, muy personales, pero creo que cuando logramos contarlas, animamos a otras personas. Yo creo en el poder del testimonio, creo mucho en el poder del testimonio, por eso el podcast es de esto, y sé que las personas que lo escuchen van a ser muy bendecidas, Dani. Muchas gracias por abrir tu corazón. Gracias por venir. El espacio, por invitarme. Ay, bueno. Y ya, a ustedes muchas gracias por escuchar. Si no han escuchado el episodio anterior, es la esposa de Dani, y ustedes van a darse cuenta de tremenda pareja que son. Cada uno tiene un testimonio impresionante, pero bueno, no se les olvide compartirlo, comenten y denle like y todo lo que se necesita hacer, ¿ok? Un abracito y los bendiga. Chao.